sobre productividad y competitividad, retos ante la nueva realidad internacional, organizada por la Fundación Astur y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para ello nos honra con su excelentísima presencia el expresidente ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el economista Enrique García, a quien le damos también la más grata bienvenida a nuestro país. Queremos saludar a los representantes del cuerpo diplomático presentes, a los miembros de organismos internacionales, autoridades nacionales, departamentales y a todos los asistentes que nos acompañan y que realmente estamos agradecidos de la participación que siempre tienen en nuestras actividades. También agradecer especialmente a Presidencia de la República y a OPP por habernos cedido sus instalaciones para la realización de esta conferencia. Para dar inicio al evento, damos la palabra al director de OPP, contador Álvaro García. Bueno, muchas gracias, Rosario. Bienvenidas, bienvenidos. Es difícil empezar una tarde de este tipo. Es para mí, además de ser un tremendo placer, es un enorme honor poder darles esta bienvenida en esta mesa conjuntamente con dos tremendas personalidades de la región. Y bueno, todos ustedes lo saben, pero sé bien por qué lo digo, porque he tenido mi vinculación con ambos durante mucho tiempo y muchos años, y realmente es un gran honor estar aquí pudiendo presentar esto. Cuando Enrique Iglesias nos llamó hace unos días, unas semanas, por la posibilidad de este evento y por la posibilidad de recibir a don Enrique García aquí con nosotros y hablándonos de competitividad y de productividad, inmediatamente quisimos hacerlo. Y buscamos la manera, reservamos los lugares. Este lugar no es sencillo, pero se abrieron las posibilidades inmediatamente para una instancia que nos parece que es extremadamente importante. Conceptos como lo que vamos a estar recibiendo hoy de Enrique, con su vastísima experiencia de 25 años al frente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que se ha posicionado en la región como un instrumento clave y que, bueno, ha implicado sumar una herramienta y una herramienta poderosa a las otras herramientas como tenemos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros multilaterales. De hecho, habría infinidad de ejemplos para plantear cómo los países reciben la colaboración. Dos conceptos generales, uno referido al concepto de competitividad. Hemos hecho un trabajo bastante profundo tratando de, en materia de concepto al nivel de la sociedad de la economía uruguaya, plantearlo como desde nuestro punto de vista, es un concepto complejo, el concepto de competitividad. Siempre en general hemos tenido discusiones fuertes vinculadas a una sola de sus variables, que es muy importante, pero que es la variable del tipo de cambio, y nos pareció que esa discusión tenía que ser complejizada. Y en los distintos ámbitos donde nos ha tocado trabajar, hemos utilizado algunas herramientas, como por ejemplo la propia encuesta del Foro Económico Mundial, que ha cambiado, ha variado últimamente, pero que coloca, por lo menos en 12 dimensiones, el concepto complejo de la competitividad y la consecuente productividad que un país tiene a partir de ella. Y en segundo lugar, el rol desde las políticas públicas. Uruguay viene recorriendo un camino propio de transformación en materia institucional que entendemos que es importante. Un solo ejemplo, el ejemplo de la existencia de Transforma Uruguay hoy, el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, que por suerte le encontramos un nombre más chico y más marketinero. Transforma Uruguay, con la importancia que ese concepto tiene, especialmente para un país como Uruguay, que hoy en día implica dos niveles políticos, dos niveles de decisión y de acción, un nivel político de decisión, que es un gabinete de ministros, los más vinculados con el área económica, pero con un concepto de desarrollo sostenible detrás, ¿verdad? Con una visión de lo económico, lo social y lo ambiental. No hay actividad hoy que sea exclusivamente vertical, que sea objeto de un solo ministerio, sino que las actividades son complejas y por lo tanto requieren
en un Estado que está armado con ministerios, tener esa visión más transversal, y un segundo nivel ejecutivo, con 9 agencias del Estado y público-privadas, algunas de ellas, que implican hoy, la posibilidad de trabajar conjuntamente y de poner los recursos públicos a favor de las necesidades que se definan a partir de las políticas. Así que reitero, una gran alegría, Enrique, tenerte aquí hoy, haber tenido la charla que tuvimos. Otra gran alegría con Enrique, que nos ha dado una mano muy grande, sobre todo en la recreación de la OPP en estos últimos años, de la Dirección de Planificación y de esa mirada a largo plazo, de la cual estamos teniendo frutos todos los días de ese trabajo y los tendremos en los próximos meses. En julio nuestro objetivo es presentar un resumen del trabajo realizado en estos 4 años a partir de la creación de la Dirección de Planificación, presentando una Estrategia Nacional de Desarrollo 2050. Muchísimas gracias, bienvenidos y estaremos atentos a los comentarios, la presentación y los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Prosiguiendo con esta ceremonia, damos la palabra al presidente de la Fundación Astur, contador Enrique Iglesias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta hora un poco exótica con respecto a este tipo de cosas, lo cual demuestra que realmente estamos innovando en este tipo de debates, me parece muy bien. Agradezco mucho a Álvaro por darnos la oportunidad de ocupar este hermoso lugar y por supuesto le agradezco mucho a Enrique García que nos haya acompañado para este ciclo de conferencias que venimos haciendo hace ya unos años sobre temas relevantes para el país. Ciertamente este tema, como le decía Álvaro recién, es un tema fundamental, es un tema que está en el debate, siempre ha estado en el debate de hacer más con lo mismo, y eso es un poco lo que estamos hoy. Lo que pasa es que hoy el impulso de las nuevas tecnologías y las nuevas coyunturas internacionales ponen el tema de una relevancia mucho más complejo y mucho más demandante de acción, no solamente técnica, sino económica y política. Por eso que nosotros con Enrique García hemos creado hace un par de años un consejo iberoamericano de la innovación y la competencia, y creo con vista precisamente a discutir estos temas. Este tema no solamente lo hemos debatido aquí, sino que hemos tenido distintos lugares en América Latina tratando de aportar a un debate que ya es muy intenso y no hay en esto ninguna novedad, sino simplemente sumarnos a lo que es ya una realidad en toda la región y en el mundo. Quería decir simplemente que Enrique García es uno de los personajes de mayor presencia y relevancia en el mundo económico, social y político de América Latina de los últimos 30, 40 años. Empezó como tesorero del banco, empezó con actividades en su país, como ministro en distintas carteras y posteriormente en el Banco Interamericano, donde fue tesorero. Yo estaba en esa época trabajando también en el banco y colaboramos juntos, y luego dio lugar a la creación de esta estupenda institución, que tenía 5 países cuando empezó a funcionar y lo dejó con 19 países después de 25 años. Él quería ganarme a mí en cuanto a años y lo logró, porque fue una presencia, pero una presencia muy activa para dejar al Banco de Desarrollo de América Latina, una institución latinoamericana manejada por América Latina y que hoy es una de las grandes fuentes de financiamiento, sobre todo en el campo de la infraestructura. Hoy el Banco de Desarrollo de América Latina es ciertamente una de las principales instituciones que hay en esta materia. Yo quería simplemente una nota puramente anecdótica, pero hace pocos días se inauguró aquí en esta ciudad este complejo que está frente a la Casa de Gobierno, que es una contribución muy importante a la vida nacional y sobre todo a nuestra ciudad de Montevideo, contribuye a esa transformación de la ciudad vieja. Él ha sido el gran impulsor desde la CAF de esta iniciativa de financiamiento de ese complejo, con una adicional importante, y es que a él siempre, como a mí también, nos importa que la cultura forme parte de la labor de nuestras organizaciones, y defendió a la cultura en la medida que fue el que puso casi como obligación que una especie de activo cultural como es Funfun estuviera allí, y por eso hay que agradecerle que tengamos hoy a Funfun ahí enfrente. Bueno, vamos a dar entonces paso
A nuestro conferencista magistral tenemos realmente el honor de recibir al economista García. Le voy a leer muy brevemente su bio. No, quédese acá conmigo. ¿Le parece? Nos quedamos acá. Bien, gracias. Ha sido presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, entre 1991 y 2017. También ocupó posiciones profesionales y gerenciales en el BID durante 17 años. Ha sido ministro de Planeamiento y Coordinación de Bolivia y jefe del Gabinete Económico y Social entre el año 89 y el 91. En dicha capacidad ha sido gobernador del Banco Mundial y del BID, así como miembro del Comité de Desarrollo del BIRF y del FMI. Actualmente es presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina, copresidente del Consejo Iberoamericano para la Productividad y miembro de diversas juntas directivas y consejos asesores a nivel nacional e internacional. Ha sido catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica, ambas en Bolivia. Es actualmente profesor visitante en el Departamento de Relaciones Internacionales de London School of Economics, profesor invitado de Beijing Normal University y miembro del Consejo Académico del Instituto de Mercados Emergentes de Beijing. Es miembro número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y ha recibido doctorados y otros títulos honorarios y reconocimientos a nivel internacional. Ha sido condecorado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y la Soberana Orden de Malta, así como por el Parlamento andino, el Senado argentino y boliviano y la Asamblea Legislativa de Bolivia. Tiene una licenciatura en Economía y Ciencias Políticas y maestría en Economía y Finanzas de St. Louis University, así como estudios doctorales en Economía en St. Louis University y American University. Ahora sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, caramba. La única preocupación que tengo con lo que hizo Rosario es que van a identificar mi edad. Eso es gravísimo, ¿no? Bueno, en primer lugar, Álvaro, mi buen amigo, en tu casa. Y para mí es muy grato estar aquí. Enrique, como dice, nos conocemos hace muchos años. Para ser más concretos, yo lo conocí a Enrique. ¿Saben dónde nos conocimos? En el Arca de Noé. Los dos. Pero aquí con los dos, mira, hay coincidencias importantes. Bueno, con Enrique Iglesias, el rey de España definió que uno era Enrique el bueno y otro era Enrique el malo. Bueno, no quiero hacer una calificación prematura, ustedes decidirán quién es el bueno y el malo. Y con Álvaro hay un detalle muy importante. Si le preguntan a él, ¿cómo se llama usted? Se llama Álvaro Enrique, yo soy Luis Enrique. Apellido paterno, García. Apellido materno, Rodríguez. Fecha de nacimiento, ¿qué fecha naciste? 19 de septiembre, Enrique. Y yo también 19 de septiembre. La única diferencia que no está clara en qué año. Ustedes juzgarán el bueno y el malo. Bueno, miren, realmente para mí es una gran satisfacción estar aquí en Montevideo, en Uruguay, un país al cual yo le tengo mucho cariño, porque gran parte de mi carrera profesional en el Banco Interamericano, en CAF, he tenido una relación muy cercana con Uruguay, como jefe de área en el BID, proyectos muy importantes como Salto Grande, una serie de proyectos que yo fui uno de los actores, y desde luego lo más importante en la construcción de CAF, la negociación para que Uruguay sea miembro de la institución. Y lo que señaló Enrique, evidentemente, la negociación para este edificio. Es una anécdota importante. El presidente Tabaré Vázquez, en su primera gestión, fue de visita a Caracas, que es la sede de CAF. Y como siempre, cuando llegaba un presidente, yo hacía un almuerzo en honor del presidente, y me reúno con Tabaré. Y él me dice, oye, fíjate, tú que vas al hotel del frente, que es el Radisson ahora, ¿has visto ese edificio al frente, un esqueleto que hace creo que 20 años que está? Es una vergüenza. Yo quiero que ahí sea la oficina del gobierno. CAF que nos financie eso.
presidente le digo, lamento mucho, pero nosotros no financiamos ese tipo de obras. Pero la creatividad, imaginación y rapidez en las reacciones hizo que le dije, pero deje un momentito, podríamos hacer un arreglo. Y yo les financio, pero condicionalidad, no la del Fondo Monetario, pero sí, en el edificio, 2 pisos para que CAF pueda tener su oficina en Montevideo hasta que encontremos un predio y un desarrollo para un edificio propio. Y así fue la historia. Y de ahí surge la negociación del edificio de al lado, que la negociación más difícil no fue con el intendente ni con el gobierno, fue la solución del FUNFUN. Así que afortunadamente logramos que el FUNFUN es parte de la historia y me alegra mucho ver un edificio que más allá de dar la comodidad a los funcionarios, y aquí está Germán, que es el director representante de CAF, es una contribución al desarrollo urbano, a la cultura, en fin. Así que muy a gusto y muy grato de estar aquí. En realidad, yo voy a ir a comentarios. No se preocupen que no voy a hacer un análisis detallado econométrico de la productividad. Voy a ubicar el tema en un análisis de ver dónde juega todo esto en lo que es una estrategia de desarrollo para América Latina, partiendo de la base que nos hagamos una pregunta fundamental. ¿Dónde está América Latina? ¿Cómo nos comparamos con el resto del mundo? ¿Cuáles son los aspectos que debemos encarar? ¿Cómo vinculamos un tema aislado que puede parecer de productividad con una estrategia integral de desarrollo? Y no solo con la parte económica y social, sino con la política y con la institucionalidad. Entonces aquí yo comienzo a decirles que hay buenas y malas noticias. Evidentemente, una buena noticia es que América Latina es una región con recursos humanos, naturales, una cultura muy rica y que ha tenido momentos de gran éxito, con crecimiento, con estabilidad. Ha tenido momentos terribles en los cuales ha habido inestabilidad. Nosotros con Enrique el Bueno, para decirlo, hemos compartido momentos muy difíciles en la década de los 80 con la gran crisis de la deuda que significó la década perdida para América Latina y vimos lo que eran los desajustes macroeconómicos que nos llevaron a una situación extremadamente difícil. Pero al mismo tiempo hemos observado al principio de este milenio una gran cosa, la bonanza que se deriva del super ciclo de los commodities, gracias a los chinos. Crecimiento, demanda alta, precios altos, América Latina, un crecimiento con algunas excepciones, crecimiento razonable, y con estabilidad macro, pero un tema que no había sido fácil lograrlo en la década en que hemos participado en diversas cosas, inclusive en función de gobierno o en etapas anteriores, lograr crecimiento con distribución de la riqueza, con mejora de los indicadores, reducción de la pobreza, incorporación de vastos sectores de la sociedad que estaban en situación de pobreza a las clases medias. Eso ha sido un gran logro. Y más allá de eso, cuando viene la crisis del 2008, en la cual los países industrializados entran en una gran crisis, América Latina, a diferencia de lo que tuvimos en décadas anteriores, para ir atrás a la década de los 80, tuvo capacidad de hacer políticas contracíclicas que le permitieron paliar esa situación y desde luego lograr que había una reducción del crecimiento, pero habían reservas internacionales suficientes, no había un gran problema de deuda y se podía entrar en un manejo contracíclico con déficits fiscales y otro tipo de cosas. Bueno, otra vez pasó ese momento y hasta el 2014 otra vez comenzamos a volar. Pero aquí viene la mala noticia, los vientos han cambiado. Estábamos navegando un barco a vela
con viento de cola, ¿no? Nos llevaba, íbamos felices, y de pronto, ahora ya no hay viento de cola, viene el viento de proa. Las condiciones han cambiado. China ya no crece al 11%, va a crecer bien, al 6-7%, pero no es por errores, es por política explícita. Yo seguido voy a la China, y uno de los temas, en China decidieron hacer un balance más adecuado entre lo que es una economía orientada a la exportación a una más balanceada con la demanda interna, y los economistas aquí presentes, muy buenos por cierto, que están aquí presentes, saben que en ese modelo es muy difícil mantener un crecimiento tan alto. Entonces las condiciones han cambiado, pero ahora viene además una nueva coyuntura que comienza hace 2 años. Pasan las cosas más extrañas e interesantes. Yo recuerdo, era enero de hace 2 años, un poco más, y estaba en el Foro Económico Mundial. Creo que Enrique, tú estabas también ahí. Y la estrella en el foro era 4,000 personas, el expositor estrella, el presidente de la China. Simultáneamente a que en los Estados Unidos asumía en esos días la presidencia el presidente Trump. Y resulta que mientras el presidente Trump decía una crítica profunda a la globalización, al multilateralismo, a la institucionalización que se derivó de los acuerdos de Bretton Woods posteriores a la Segunda Guerra Mundial, nuestro amigo chino hablaba defendiendo la globalización, el multilateralismo, todo eso. Yo cerraba los ojos y digo, algo raro está pasando. Yo decía, no, esto no es el chino. Este es Felipe González, un socialdemócrata que está hablando. Bueno, esa es la realidad. Y si ustedes miran, eso es hace 2 años. La evolución de los últimos meses muestra que las tensiones geopolíticas que existen entre China y Estados Unidos son muy profundas, y desde luego los temas de los inmigrantes, el nacionalismo profundo que hay en diversas partes del mundo, estamos enfrentándonos a un nuevo mundo. Bueno, eso como marco. Ahora, la pregunta clave, ¿cómo estamos como región? Momentos de euforia, de felicidad. Yo recuerdo en los años, primera parte de los años 2000, reuniones de las cumbres de jefes de Estado, el doctor Iglesias se presente ahí, ya no era presidente del BID, eras presidente del BID, los demás eran presidentes en serio, nosotros éramos presidentes del BID o del CAF. Y la euforia de los presidentes en relación a cómo América Latina estaba yendo era impresionante. Ya estamos cerca del cielo, el avión está por llegar a la luna, y habían 2 voces cautelosas, prudentes, diplomáticas. El doctor Iglesias, el que habla, que decía en un momento, no cantemos victoria, esto no es permanente. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Estamos en otro ciclo. Entonces, simplemente es bueno tener presente algunos datos, ¿no? ¿Cuál es la distancia que nos separa de los países más avanzados? Yo les cuento, y aquí está Germán, hace unos años promovimos en CAF un estudio que buscaba responder la siguiente respuesta: ¿qué necesita nuestra América Latina para lograr una convergencia razonable, o acercarse en ingreso per cápita con los países más avanzados, y al mismo tiempo no solo mantener, sino proyectar los alcances y los avances en materia social que hemos logrado? Y aquí viene la mala noticia. La respuesta era 1. Tendría que crecer hacia el 2040 a un mínimo de 5 o 6% en forma regular. Punto número 1. Punto número 2. Tiene que ser un crecimiento, no el que nos ha llevado adelante desde la colonia, que es lo que en términos economistas sería el modelo tradicional de ventajas comparativas, sino el modelo de ventajas comparativas dinámicas y ventajas competitivas, que implica que haya transformación productiva, que haya mayor inversión, que haya tecnología, innovación, todas estas cosas.
Bueno, esa es la noticia. Bueno, entonces, ahora cuando uno mira las cifras y vemos que en los últimos años el crecimiento de América Latina ha estado muy bajo, y los países grandes, como el caso de Brasil, Argentina, o el caso lamentable de lo que pasa en Venezuela, nos llevan a que el crecimiento es muy bajo. Hay algunos países con crecimiento más razonable, como el caso de Dominicana, el caso de Panamá, Bolivia, en fin, que están, Paraguay encima del 4%, pero ¿es sostenible eso? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que debemos pensar? Y que ustedes, los economistas aquí, además deben sentirse muy satisfechos en un sentido, que yo, comparando los países de la región, Uruguay, siendo un país pequeño, ha mostrado que tiene una orientación realista hacia el futuro, y uno de los temas claves que hace la diferencia, que es la innovación, la tecnología, todo eso, ustedes están haciendo avances que otros países no lo están haciendo, y hay que felicitar por eso. Yo lo he visto y con... Pero veamos las cifras. Nosotros, el ingreso per cápita de nuestra región, el promedio, en precios de poder de compra, que son más razonables, es $16,000. En precios de poder de compra, no es el nominal. Bueno, ¿cuál es la situación de los países? Bueno, el que tiene ingreso per cápita más alto, quizás no cuente Trinidad y Tobago, en fin, pero de Sudamérica, claramente Chile es el que tiene el mayor ingreso per cápita, Panamá está más o menos igual, y Uruguay está muy bien, está en 22,000, muy bien, es un buen dato. Pero, bueno, ¿cuál es el ingreso per cápita de los otros países? Entonces yo uso siempre un ejemplo, el ejemplo de Corea. Ustedes saben que Corea, en la década de los 60, tenía un ingreso per cápita de $400. Dependía de la ayuda americana, USAID y todo eso. Bueno, y hoy día, en PPP, ¿cuánto es? Es 32,000. Bueno, ¿qué han hecho los coreanos? Evidentemente han enfatizado las iniciativas que llevan a esa transformación y que son precisamente en el campo de los temas que voy a tocar más adelante, con una agenda que no es de corto plazo, sino es de largo plazo. Claro, entonces un cuestionamiento que muchas veces hacen, y con toda razón decimos, un momento, es muy fácil ser chino o ser coreano, o estar en Singapur, o estar cuando el sistema no es un sistema democrático como el nuestro. Entonces, evidente, ellos tienen unos sistemas que, bueno, yo quiero ser muy claro, la prioridad en nuestra sociedad es fortalecer la democracia como la forma más adecuada de convivencia. Pero entonces aquí viene el desafío y la pregunta, ¿cómo logramos construir agendas de largo plazo en democracia donde hay alternabilidad del poder y donde los gobiernos duran 4 años, 5 años, pero eso es todo? Entonces, una cosa que podemos decir con claridad, una crítica constructiva, muchas veces los gobiernos actúan en función de la próxima elección y no de la próxima generación. Entonces, ¿cómo conciliar todo eso? Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es la conceptualización que me permito sugerir? La conceptualización es que tenemos que pensar en una visión holística, integral, sistémica, donde, ¿qué buscamos? Crecimiento que sea más alto, que no sea volátil, que sea de buena calidad, o sea, que sea eficiente, productivo, que sea incluyente y que sea sostenible ambientalmente. Y para eso, hagamos de cuenta, esta es una sinergia entre 4 Es, las 4 Es que yo digo. La primera es el equilibrio macroeconómico, la estabilidad macroeconómica. Si no hay equilibrios macroeconómicos, la fiesta dura poco tiempo y el castigo es muy duro. La experiencia de América Latina es clara. Es una ventaja que la mayor parte de los países de América Latina han internalizado esto. Pero en la medida que van pasando los años, las nuevas generaciones no conocen del detalle los que hemos vivido las hiperinflaciones, etc. Yo me acuerdo, yo siempre usaba el ejemplo, mi país, Bolivia,
en el año 84 al 85, tuvo hasta hace poco tiempo la hiperinflación más alta. El último año fue 8.000%, y si se proyectaba un año era 28.000. Bueno, lamentablemente Venezuela, un país que yo quiero mucho, hoy día nos ha derrotado a todos porque tiene una inflación superior a 1.000.000%. ¿No? Entonces, bueno, pero es un caso. Pero yo usaba el ejemplo. ¿Por qué es que cuando hay una hiperinflación la gente prefiere tomar un taxi para trasladarse que tomar un ómnibus? ¿Saben por qué? En hiperinflación, porque el ómnibus se paga cuando uno sube, el taxi cuando se baja. Y en la media hora de diferencia hay una ganancia neta para el que paga. Bueno, eso ya no, por suerte, eso está fuera, pero lamentablemente la gente más joven no sabe lo que esto significa. Esto hay que cuidarlo mucho, pero ahí no basta. Entonces aquí vienen los temas críticos y tienen que ver mucho con el concepto, y que lo ha señalado Álvaro con mucha propiedad, el concepto integral de lo que es productividad y competitividad, que no es una cosa abstracta, es la combinación de 12 pilares que son muy importantes, que comienzan con infraestructura, con instituciones, con macroeconomía, con recursos humanos, que no es educación únicamente. Siempre hablamos de la educación, mejorar la educación. Bueno, ahora el paso es más allá. Es educación, sí, pero son habilidades, skills. ¿Y qué significa eso? Que debemos formar al recurso humano para responder a la nueva realidad del mundo del siglo XXI, que es la cuarta revolución industrial, donde si no hacemos un esfuerzo serio de formación del recurso humano para prepararse a lo que viene más adelante, robots, tecnología, no va a haber empleos, va a haber una tragedia. Consecuentemente, eso es un desafío muy grande, y la salud. Y después vienen los temas que son centrales, la tecnología, la innovación, la capacidad de traer. Hay otra realidad que es muy importante, que a veces nos olvidamos en nuestros países. La capacidad de ahorro interno de los países en América Latina es baja. Para ser muy concreto, el ahorro interno, o sea, lo que los gobiernos, las empresas públicas o privadas y las familias no consumen y ahorran, en América Latina en promedio representa más o menos el 18%, el promedio. Bueno, comparemos con los países asiáticos. No es que queremos ser asiáticos, pero ellos ahorran 35-40%. Bueno, ¿cuánto debe invertir un país para poder crecer a una tasa razonable, siempre y cuando la selección de las inversiones sea apropiada, que esté vinculada con temas de eficiencia, productividad, etc.? Por lo menos tienen que invertir 25-26%. En consecuencia, si hay una brecha de ahorro de 18 con otro, ¿de dónde vienen los recursos? Del ahorro externo. Nosotros, mi alma mater, el BID o CAF, el Banco Mundial, somos muy importantes, sí, pero no en el monto de los recursos. Lo que somos más importantes es por el efecto catalítico, que es la presencia del BID, la presencia del Banco Mundial, la presencia de CAF, asegura, más allá de los recursos, asegura la calidad de las inversiones, los buenos estudios y la esperanza de que haya la transparencia, que lamentablemente este es uno de los temas más delicados que ha tenido que enfrentar América Latina en los últimos años. Entonces, ahí está. Entonces, ¿dónde están los recursos? Los recursos tienen que venir, obviamente, de los accesos que tenga el BID del Banco Mundial, pero tienen que estar en los mercados de capital, y más importante que eso es la inversión extranjera directa. Pero no cualquier inversión extranjera, sino la inversión extranjera de calidad, que sea un factor que contribuye directamente al proceso de transformación productiva a que yo hacía referencia. No es cualquier cosa, hay que tener criterios de selectividad. Y esto no es ideológico. Yo usaba con algunos de los países
que no tienen, son un poco más reacios a la inversión extranjera, usaba un ejemplo, que es el ejemplo de la China. La China, en la etapa más dura del gobierno fuerte, post-Mao, ¿qué hizo? Creó unos espacios para atraer inversión extranjera. No porque necesita la plata, porque al contrario, son los que tienen exceso de capital para ceder, pero por tecnología, por mercados, por capacidad gerencial. Les dio facilidades. ¿Y quiénes fueron los que fueron a la China? Fueron alemanes, norteamericanos, de todo lado. Y bueno, pasaron los años y resulta que hoy día la China tiene todas esas habilidades y se convierte en un competidor. Por eso es el conflicto que hoy día estamos enfrentando en la posición que tiene el presidente Trump con China por esos factores. Entonces, tenemos que hacer un trabajo en ese sentido. Y ahora yendo más concretamente a las áreas, un área que es clave, decisiva en todo el tema de la productividad, de la eficiencia, es la infraestructura. Infraestructura y logística. Ustedes saben que América Latina invierte en infraestructura 3% del PIB, más o menos, en promedio. Volvamos a los amigos asiáticos. Invierten entre 7 y 10%. De acuerdo a CEPAL, al BID, al Banco Mundial, a CAF, hay que invertir por lo menos en infraestructura 6%. Bueno, pregunta, ¿es factible hacer eso con las obras públicas tradicionales, los gobiernos? No, no tiene la capacidad fiscal ni nada. Más aún, hay que encontrar mecanismos innovadores para financiar la infraestructura, movilizando, en primer lugar, recursos internos de los fondos de pensiones, de otros mecanismos, pero lo más importante, atraer recursos de afuera. Hay fondos soberanos, aquí que está Germán, aquí en Uruguay, CAF hizo una operación interesante de un fondo, otra en Brasil, otra en Colombia, y IFC y BID Invest está haciendo tareas muy interesantes hoy día en esa función catalítica. Y las alianzas público-privadas. Han habido a veces malas experiencias, ¿no? Entonces a veces hay una crítica. Pero aquí viene el tema crítico. Bueno, infraestructura he citado un caso. El otro es instituciones. Para mí ese es un tema clave. Las reglas del juego deben ser de largo plazo. Es mucho mejor tener una regla del juego que no sea perfecta, pero que la percepción del que va a invertir, esto va a durar muchos años. No va a cambiar cada vez que hay un cambio de gobierno. A veces hay reglas perfectas, yo he visto en varios países, qué maravilla de reglas, todos los empresarios vienen felices, ¿no? Pero resulta que 3 años más tarde cambia el gobierno y cambian las reglas. Entonces, eso es extremadamente importante. Y, desde luego, todos los temas que tienen que ver con tecnología, innovación, el hacerlo, y vuelvo a repetir, el caso de Uruguay es un caso digno de mencionarse, porque están haciendo un trabajo muy superior al de muchos de los países de la región, y eso abre un espacio extremadamente interesante. Pero aquí viene otro tema muy delicado, que es la colaboración internacional. ¿Cómo en el marco de la región latinoamericana y suramericana, para ser más concreto, se puede trabajar de manera tal que la integración regional, que fue un fenómeno que tuvo su origen en los años 60, que tuvo sus subidas y sus bajadas, pueda reencaminarse a la luz de este mundo real? Una cosa que hemos compartido con Enrique y muchos que estamos pensando, este es el peor momento de la integración. Se multiplican las instituciones, no funcionan. Seamos realistas. La comunidad andina que estaba en un éxito, prácticamente, bueno, lamento decirlo, pero Mercosur no está funcionando. Por otro lado, aparecieron otro tipo de instituciones, la Alianza del Pacífico, interesante, pero tampoco es un esquema completo. Apareció UNASUR, pero ahora UNASUR
lo están sepultando. Pero por otro lado se reúnen los presidentes y crean Prosur. Bueno, todo esto nos lleva a que no podemos tenemos que ser más consistentes y acomodarnos a esta nueva realidad, no con las reglas del juego de la integración tradicional, como la vimos en los años 60 y 70, copiando a la Unión Europea, sino un mecanismo para insertarnos en las cadenas productivas de largo plazo. Esos son algunos de los temas que creo que son extremadamente importantes. Pero en todo esto nos salimos de la economía. Y hay un tema que yo lo discutía con Álvaro. El esquema, la necesidad que en los países hay un concepto de visión integral. Y yo, no es por el apellido y por las cosas que voy a decir, lo que voy a decir. Y aquí hay un ex ministro de planeamiento de mi país, de Bolivia, el actual embajador de Bolivia. Los ministerios o equivalentes de planificación, planeamiento, de visión integral son fundamentales, porque precisamente son los únicos que pueden hacer el balance entre los objetivos macro, los micro, los sociales y los ambientales. Cuando en reunión aquí deben haber varios que han sido ministros de Economía y Finanzas, bueno, perdón lo que voy a decir, pero cuando se reúnen los ministros que son más de finanzas, entre presidentes de bancos centrales y todo, están felices. Ya hablando, no subió, bajó el déficit y esto, y no hay una interrelación con los otros temas. Entonces, bueno, pasa lo mismo, se reúnen los ministros o actores de la área social y comienzan a hablar de toda la maravilla de la educación, la salud, sin vincularla con la realidad macro ni el crecimiento. Y los ambientales ven el mundo verde sin pensar en la... Pero ¿quién articula eso? Dice el presidente de la República, claro, es la cabeza, pero tiene que haber un órgano. Por eso yo pienso y felicito en el caso de Uruguay de que la oficina que de la presidencia que está a cargo, Álvaro, está haciendo un trabajo interesante y eso debería repetirse. Así que yo diría que más allá de la parte tecnocrática está la parte institucional. Y en todo esto hay una palabra mágica, la política. Si no se logra que los jugadores de la política tengan la capacidad de establecer consensos básicos sobre temas que son de largo plazo, no todos los temas, pero sí hay temas. Por ejemplo, cuando hablamos de educación del siglo XXI, tú no puedes cambiar los conceptos de educación cada 2, 3 años o 4 años, cada nuevo gobierno. Infraestructura toma mucho tiempo. Nosotros que teníamos una gran experiencia, lo mismo el BID, y CAF y el Banco Mundial, eso toma mucho tiempo, la definición de prioridades, la parte pública, luego la preparación de estudios sólidos que incluyan desde el inicio los temas técnicos, los temas financieros, económicos y especialmente ambientales. Y el financiamiento, la estructuración, el tener esquemas transparentes, eso toma muchos años. Entonces, ¿cómo lograr los consensos? Primero entre los políticos y luego los actores de la política con los sectores fundamentales en la sociedad, que son ¿cuáles? Los empresarios, la clase trabajadora. Es cómo entenderos. Con Enrique, pensando en el tema del Consejo Iberoamericano de la Productividad, un ejercicio que estamos por hacer es tener reuniones en los países donde podamos sentarlos a los empresarios, a un grupo de empresarios con un grupo de trabajadores, para entender el significado de lo que son todos estos cambios que se están gestando en el mundo. Así que esos, bueno, algunos de los mensajes que quería dejarles, y en esto definitivamente mi corazón de banquero de desarrollo, mi alma mater, el BID y el ICAF, es que estas instituciones tienen que seguir jugando un rol muy importante, con agresividad, con convicción y con un rol que no solamente es financiero, sino es de la capacidad técnica, intelectual, de influir y de respetar las diferencias que pueden existir en los países, pero que hay que saber encontrar los puntos de convergencia. Así que yo les agradezco mucho y desde luego voy a estar muy atento
a los comentarios para entender mejor este país que es Uruguay, que precisamente está yendo adelante y hay que felicitarlo al margen, como yo lo comentaba en un programa de prensa, uno de radio. Para mí, yo en los años de carrera he estado con presidentes, con el presidente Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti, Valle, Tabaré, Pepe, Tabaré, y la verdad que lo que más me impresiona es el respeto con que se maneja la política en este país, y la otra cuestión, que en el manejo central de los temas fundamentales, especialmente en la macroeconomía, al margen de la diferencia de gobiernos, los equipos que han estado en función de gobierno han sido todos serios, saben manejar, tienen convicción y tienen principios. Así que mucho éxito y me alegra estar en esta casa que fue la que dio origen a que logremos muchas cosas interesantes. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Igualmente, se queda por acá porque ahora seguimos. Vamos a profundizar a partir de ahora en estos temas, no solamente en lo que tiene que ver con lo que ha comentado, con esa claridad, con esa amplitud con la que nos ha hablado Enrique García, desde esta visión no solamente regional, ¿no?, sino esta experiencia internacional del economista. Y bueno, vamos a invitar a economistas nacionales que nos van a estar acompañando para contarnos no solamente lo que opinan sobre y comentar un poco lo que ha estado comentando también García, sino además contarnos desde su perspectiva institucional, desde su perspectiva profesional, esta mirada desde el Uruguay, y para ello invitamos al economista Álvaro Ons, a la economista María Dolores Benavente y al economista Gabriel Odone. Mientras vamos acomodando la mesa, yo les voy a ir contando un poquito más sobre ellos. Gracias Álvaro García, gracias Contador Iglesias por haber estado acompañándonos. Y mientras tanto, les voy contando sobre cada uno de nuestros panelistas, que sin duda son conocidos por todos, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. María Dolores Benavente, economista, licenciada en Economía por la Universidad de la República, es gerente general de Unión Capital AFAP, presidente de la Academia Nacional de Economía y presidente de la Asociación Nacional de AFAP, además de docente y consultora. Por su parte, Gabriel Odone es doctor en Economía Económica por la Universidad de Barcelona, economista por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, es socio de CPA Ferrer y también es profesor de Política Económica en la UDELAR. Ha sido consultor para el BID, el Banco Mundial, en temas relacionados con la modernización de la administración pública, el Poder Judicial, los gobiernos locales y la educación, así como el fortalecimiento institucional para el diseño e implementación de políticas públicas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay. Ha publicado trabajos sobre economía política, crecimiento económico y comercio internacional. Y por su parte, el economista Álvaro Ons es economista con experiencia en diseño e implementación de políticas, programas e instrumentos de apoyo al desarrollo productivo sostenible y su soporte institucional. Secretario de Transformación Productiva y Competitividad desde 2017, previamente presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior y director de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Profesor adjunto de Economía Internacional en la UDELAR, investigación y publicaciones en las materias de su especialidad y consultor en organismos internacionales. Economista Álvaro Ons, le agradecemos comenzar con este panel y desde ya gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Astur, al Contador Iglesias por la invitación para participar en este evento que nos sitúa en una temática de la mayor relevancia. Yo voy a hacer algunos comentarios desde la perspectiva, efectivamente, de Uruguay y de lo que estamos trabajando en Transforma Uruguay, y también referirme a algunos aspectos concretos de la presentación de Enrique, en particular de lo que hace al soporte institucional de las políticas de desarrollo productivo sostenible. En primer lugar, yo voy a hacer los comentarios desde una perspectiva de las políticas públicas. Creo que afortunadamente está más que superada la discusión en cuanto a que los temas de promoción de la productividad y la competitividad son temas críticos para abordar desde las políticas públicas. Está bien establecido el concepto de desarrollo productivo sostenible
en cuanto a respetar los equilibrios medioambientales, sociales, territoriales, que son parte necesaria del desarrollo productivo. Podrá haber tensiones entre instituciones con más foco en el cuidado del medio ambiente y otras con más foco de promoción del desarrollo productivo, pero esas tensiones son perfectamente saludables, indica probablemente que cada una está cumpliendo con su papel y por lo tanto esas tensiones se explicitan y se deberán obviamente que resolver. Yo voy a hablar de dos grandes áreas. Uno, lo que hace a contenidos de esas políticas públicas, sin ninguna aspiración a hacer una aproximación completa, pero sí algunos contenidos principales de esas políticas públicas orientadas a la transformación productiva y la mejora de la competitividad, y luego, como les decía, al soporte institucional para poder abordarlas. Creo que hay tres grandes, podríamos al menos separar las acciones en tres grandes áreas en materia de productividad y competitividad, que son la transformación productiva, o sea, el foco en transformación productiva, lo que podría ser también un enfoque de productividad más general y los temas más vinculados directamente con la competitividad. En cuanto a transformación productiva, o sea, entendemos que estamos hablando de promover el sesgo en la matriz productiva hacia aquellos sectores con mayor potencial de generar crecimiento, generar desarrollo productivo sostenible. En esencia, creo que si tenemos que ir hacia cuál es el objetivo fundamental de las políticas de desarrollo productivo sostenible, y lo tenemos que, resumir en una dimensión, entiendo que es empleo, o sea, cómo podemos ir generando cada vez mejores empleos de manera sostenible, o sea, una expansión sostenible en el empleo de calidad, en el trabajo decente. Bueno, ese entiendo que es el objetivo fundamental de cualquier política de desarrollo sostenible. La transformación productiva implica necesariamente entonces hacer foco, implica seleccionar sectores, seleccionar aquellas actividades que tienen el mayor potencial a efectos de avanzar en la incorporación de conocimiento, a efectos de generar esos empleos de calidad, y implican un trabajo para un conjunto acotado de sectores en un ámbito que sea gobierno, empresarios, trabajadores, academias. O sea, necesariamente el soporte institucional para resolver problemas cada vez más complejos debe ser tenido en cuenta. En ese sentido, en el caso de Uruguay, ante el planteo de cuál es la experiencia que estamos recorriendo en la temática planteada del evento, estamos impulsando y promoviendo un conjunto de lo que llamamos hojas de ruta sectoriales que consisten específicamente a partir de esa visión de largo plazo compartida, bajarlas a un conjunto de proyectos y acciones de corto y mediano plazo concretas para promover un desarrollo innovador en cada uno de estos sectores. Estamos trabajando en sectores como alimentos, con un foco en ciencia y tecnología, industrias creativas, TIC con foco en en aprendizaje automático y ciencia de datos, forestal, madera, industria farmacéutica, entre otras. Implican abordar múltiples dimensiones, como lo mencionaba Enrique, temas de recursos humanos, temas de capacidades, temas de cómo va a incidir la automatización, temas de infraestructura, temas de clima de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay, y en particular un tema relevante en estos marcos de transformación productiva, el de las áreas de convergencia tecnológica, o sea, cómo las empresas de base en tecnológica pueden contribuir a un desarrollo innovador a partir de asociación con empresas de los distintos sectores. O sea, explotar las oportunidades de convergencia tecnológica. Entonces, por un primer aspecto, el tema de la transformación productiva. Después también tenemos un tema que es lo que mencionaba como un enfoque más amplio en materia de productividad, más allá de esos sectores en los que hay que hacer foco por su potencialidad. En Uruguay tenemos claramente diagnosticado que a nivel de la inmensa mayoría de nuestras empresas, de pequeñas y pequeñas y medianas empresas, hay un rezago en cuanto a la adopción de tecnologías, hay un rezago en cuanto a los niveles de digitalización. O sea, el país tiene notoriamente condiciones favorables en materia de digitalización, en materia de gobierno digital, en materia de un sector de tecnologías de la información y las comunicaciones particularmente dinámico, digitalización a nivel de los hogares, etcétera. Sin embargo,
estamos arriba a nivel internacional en los indicadores en esas materias, pero muy rezagados cuando vamos a nivel de empresa y de adopción de las tecnologías digitales. Bueno, programas de digitalización que logren ser masivos en cuanto a la adopción de las empresas de estas nuevas tecnologías, que en realidad ya no estamos hablando ni siquiera de nuevas tecnologías, no estamos hablando acá de innovación, sino que estamos hablando de la necesaria adecuación tecnológica para que las empresas puedan sobrevivir, mejorar su productividad, o sea que hay un segundo componente que se vincula con productividad, con un enfoque más de amplio alcance y de masificación, en particular con foco en micro, pequeñas y medianas empresas. Y después, un tercer aspecto que hace a la competitividad, un tema que está siempre sobre la mesa, es el de los servicios públicos en cuanto a eficiencia, calidad, costo. Ese es un tema, no es el único, pero es un tema relevante. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en una hoja de ruta que es la competitividad de las cadenas logísticas. Allí hay temas vinculados con los servicios públicos, pero también surgen todo un conjunto de temas muy relevantes que tienen que ver con relaciones entre privados, con funcionamiento de los mercados, con sobrecostos que se generan en las cadenas logísticas y que no necesariamente están asociados a los servicios públicos. Muchas veces vemos que hay algunos sectores que solemos decir, estos sectores tienen problemas, son sectores en problemas, pero incluso dentro de los sectores en problemas hay empresas y productores que son competitivos, o sea, hay empresas y productores que les va bien. O sea, esa es una heterogeneidad que abordarla desde las políticas públicas puede ser bien interesante a efectos de tener un impacto. Y el cuarto punto que quería mencionar y quizás detenerme un poco más es el que hace al soporte institucional de estas políticas de promoción de la mejora de la productividad, de la transformación productiva, de la competitividad. Como mencionaba el contador Iglesias al principio, hablaba de proyectos cada vez más complejos. O sea, lo que vemos que estos proyectos que orientados a transformación productiva o mejora de la competitividad son cada vez más complejos, implican abordar simultáneamente cada vez más dimensiones, o sea, está la internacionalización, la innovación, temas de inversiones, capacidad de recursos humanos, capacidades empresariales y una larga lista de dimensiones que estos proyectos necesariamente tienen que poder abordar para tener lo que mencionaba Enrique de una visión integral del problema. Y lo que ocurre es que cuando vamos a proyectos que son necesariamente multidimensionales, el correlato para tener esa visión integral y ese abordaje integral es la necesaria participación de múltiples instituciones. Nosotros no tenemos, y no tengo claro que sea factible tenerlo, una estructura a nivel del sector público, en el sector privado, que esté preparada para ese tipo de abordaje. Entonces, las múltiples dimensiones se transforman en necesariamente un problema también de múltiples instituciones. Eso es lo que, en el caso de Uruguay, Transforma Uruguay trata de dar respuesta. Ser una plataforma para justamente lograr coordinar y articular esos proyectos complejos. O sea, lograr agregar valor desde la posibilidad de coordinar proyectos que en otro caso no se harían o liderar proyectos que en otro caso quizás su ejecución, su implementación se vuelva tortuosa, por lo que implica gestionar a múltiples instituciones. Y los problemas del desarrollo productivo en materia justamente de coordinación suelen ser dos. Uno es la coordinación público-público y otro también es la coordinación público-privada. O sea, no es suficiente que logremos articular las instituciones del lado público, sino que necesariamente tiene que darse la articulación público-privada. Eso es una condición absolutamente necesaria para que estos proyectos puedan prosperar. Eso lo estamos trabajando a nivel de los consejos consultivos. O sea, entendemos que el diálogo y la interacción gobierno, empresarios, trabajadores se ha dado esencialmente a través de los consejos de salarios, pero que hay otro ámbito donde quizás la cooperación esté aún más presente. O sea, tarde o temprano en los consejos de salarios hay obviamente un conflicto de intereses, es legítimo, es razonable que sea así, pero puede haber otros temas estratégicos en materia de desarrollo productivo sostenible que
pueden ser abordados también en un ámbito donde se siente el gobierno, los empresarios, los trabajadores, la academia. Bueno, y en esa línea es que hemos venido trabajando en Transforma Uruguay desde hace un par de años que hemos iniciado actividades. Entonces, para cerrar, hay un tema de soporte institucional que es necesario porque se dan simultáneamente dos cuestiones. Los problemas son cada vez más complejos, pero además son urgentes. O sea, y la forma de poder procesar en tiempo razonable las soluciones a esos problemas cada vez más complejos, bueno, es en un ámbito de diálogo social. Sin un ámbito de diálogo social va a ser muy difícil que podamos precisamente resolver los desafíos del desarrollo productivo sostenible en tiempos materiales en cuanto a su impacto. Entonces estoy recogiendo fundamentalmente de la presentación de Enrique esa preocupación en cuanto a la institucionalidad y el soporte institucional de estos proyectos. Bueno, agradecer nuevamente la invitación y me han pedido que haga el pase a María Dolores, así que muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a los organizadores. Es un honor estar acá y bueno, en este panel y comentando estas prestigiosas ponencias que hemos tenido. Creo que escuchando tanto al contador Iglesias como al economista García, como al economista Ons, hay como un punto en común que arranca desde lo que él mencionaba, García mencionaba de cómo hacer para consensuar agendas, o finalmente cómo hacer para que lo que tenemos que hacer no nos cueste la elección, como parafraseando a Juncker. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo hacer para que no nos cueste la elección después de hacerlo. Pero, y un poco lo que terminaba Álvaro ahora diciendo, la necesaria articulación del sector público y el sector privado. El año pasado, el ciclo de la Academia Nacional de Economía fue sobre la búsqueda de consensos. Arrancamos con una conferencia del Presidente de la República y luego con un homenaje a la CONAPRO. Estoy mirando las caras de los jóvenes que no saben de qué estoy hablando, pero la CONAPRO fue la Concertación Nacional Programática, un intento de llegar a consensos mínimos a la salida de la dictadura. Y fue muy importante porque había mucha incertidumbre. La gente hasta pensaba que le iban a confiscar los depósitos. Además, siempre tenemos el espejo de Argentina que a veces complica un poco más. O sea que fue muy importante. Y hubo pocos puntos de acuerdo, pero muy importantes ellos. Y sobre todo lo que estuvo bueno fue esa gimnasia, de dejar de lado las banderas propias, las que nos duelen, para ponernos de acuerdo. Y por eso en la Academia de Economía entendimos que este era un tema por demás importante. Y hablando de esos temas empezamos a ver puntos en común. Nosotros tuvimos el ciclo con las universidades, de las distintas universidades pusieron mesas para tratar la búsqueda de consensos y además el premio para jóvenes estudiantes o profesionales recién recibidos. Y la confluencia de temas es tal que si yo hago ahora una encuesta, ustedes creo que no hay duda de en qué nos tenemos que poner de acuerdo para mejorar la competitividad del país. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué va a pasar con el Estado, no solamente el tema de déficit fiscal, el tema del papel del Estado, las empresas públicas dentro de ese papel del Estado. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué va a pasar con la inserción internacional, un poco lo que él mencionaba, todas estas instituciones se crean, algunas son como The Walking Dead, ¿no? Sí, están muertas, pero ahí siguen, pero lo cierto es que no funcionan. Y siguen pedaleando, pero... Y tenemos que poner de acuerdo en el tema de relaciones laborales y educación del futuro. Y como bien decía el economista García, no solamente educación, sino habilidades para formar a la fuerza de trabajo. Y acá Uruguay capaz que está en un estadio anterior, porque a nosotros, creo que Morgan Doyle decía la otra vez, es la tormenta perfecta, nos agarra con una regulación muy arcaica en un momento en que el mundo nos va a llevar por delante. Entonces tenemos problemas previos, que ya no es la robótica y la sustitución de puestos de trabajo, tenemos una regulación muy rígida que nos está costando hoy desempleo e informalidad, que no hablar cuando
empezamos a considerar estas variables tecnológicas. Entonces, esos son los puntos básicos en los que tendríamos que lograr un consenso para mejorar la competitividad. Y en ese sentido hubo un evento de encuentro de think tanks latinoamericanos, participó el economista Álvaro García, y veíamos la importancia de que el gobierno se apoye, no solamente en un diálogo social con metodología. Hemos intentado diálogos sociales y no han salido bien, pero hay metodologías probadas en el mundo para lograr éxito en esos diálogos. Bueno, empresarios, trabajadores, academia, los think tanks, que están acá para eso, para hacer sus propuestas desprovistas de todo interés sectorial incluso. Y dos últimos puntos que quiero destacar es que está bien, hay que buscar consensos, pero también hay que actuar, pues no nos podemos pasar toda la vida discutiendo. Y Uruguay adolece de que discutimos y discutimos, es terrible, pero uno agarra un libro de hace 20 años y tiene más o menos los mismos diagnósticos de cosas, que sí somos fuertes en la institucionalidad y eso tenemos que defenderlo con uñas y dientes, pero tenemos que también tomar decisiones, aunque corramos el riesgo de equivocarnos, pero tomar decisiones. Y por último, uno dice, bueno, estas son cosas de mediano y largo plazo, ¿quiere decir que hasta que no venga el próximo gobierno no vamos a hacer nada? No, hay cosas que se están haciendo, pero también hay muchas cosas que ya se pueden hacer. Prácticamente todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo en que hay que tener una regla fiscal. Bueno, podríamos ir avanzando en ese tema. El propio contador Astori en el 2005, en su primera ley de presupuesto, mandó un proyecto de regla fiscal que no prosperó en el Parlamento. El resto de los partidos lo ha hecho bastante explícitamente, que están de acuerdo. ¿Por qué no dar una señal de madurez, de esa madurez institucional que tanto nos enorgullece, de dejarle al próximo gobierno por lo menos el camino andado? Ni que hablar de lineamientos de reforma de seguridad social. Y ni que hablar de aumento de salarios de los funcionarios públicos, que son ahora en enero, y que sería una muy buena señal que se dieran con inflación proyectada y no inflación pasada, para facilitar un poco el desahogo de las cuentas fiscales del gobierno entrante, sea del signo que sea. Entonces yo creo que de esta mezcla de corto plazo y de mediano plazo, y de acuerdos y de participación pública y privada y de todos los actores, puede haber una luz bien interesante para el Uruguay. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Astur, en particular a mi querido Enrique Iglesias por la invitación de estar hoy aquí. Y para mí es un honor compartir con Enrique García un lugar como este. Así que voy a hacer algunos breves comentarios a partir de las reflexiones que me surgen de lo que fue la propuesta de trabajo que Enrique García puso sobre la mesa. Voy a hacer 3 comentarios de 3 tipos. El primero, brevísimo, de fundamentos, para desviarme un poco a mi profesión. El segundo, algo de evidencia, mostrarle 2 datos de la importancia de la productividad. Y el tercero, algún comentario más de naturaleza política en el sentido de política pública. Empezando con los temas de fundamentos. ¿Por qué motivos discutir la productividad? ¿Qué sentido tiene? Es un tema que parece ser un poco alejado de la realidad de la gente y un poco alejado de la vida cotidiana, digamos. En realidad el truco aquí es construir bienestar. El desafío que tienen las naciones o el desafío que tienen los gobiernos es ayudar a que la asignación de recursos de las economías perpetúe bienestar bajo condiciones de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad de largo plazo. El tema es que el bienestar está altamente asociado, el bienestar de las personas y el bienestar de las comunidades, a los temas que tienen que ver con la prosperidad. Las sociedades que no tienen niveles de prosperidad mínimos difícilmente pueden alcanzar niveles de bienestar básicos. Y el truco es que la prosperidad depende del crecimiento. El crecimiento económico es la clave. Y este es un tema que a veces se soslaya en la discusión de política pública. Si no hay crecimiento, no hay prosperidad. Si no hay prosperidad, hay problemas de bienestar. Y por lo tanto, cualquier política pública tiene que arbitrar, porque a veces las políticas enfrentan dilemas, muchas veces enfrentan dilemas, tiene que arbitrar entre cómo promover un escenario macroeconómico favorable para el crecimiento, que dé recursos suficientes como para poder generar bienestar, pero al mismo tiempo sin olvidarse que el bienestar es una condición sine qua non para que la convivencia y para que el propio clima de negocios funcione. Y este triángulo es un triángulo que es muy importante visualizar.
como sostenía Enrique García, América Latina ha aprendido y ha recorrido mucho camino al respecto en los últimos 40, 50 años, y donde los gobiernos, las democracias, las instituciones internacionales han jugado un papel central. Ahora, la cuestión básica es ¿por qué crecen los países? ¿O por qué hay países que crecen más que otros? ¿O por qué hay países que fracasan? Y lamentablemente la teoría económica, quienes somos economistas, no tiene una respuesta para esto. No tiene una respuesta contundente para esto. Tenemos pistas, pero como ha dicho el Premio Nobel de Economía Lucas, cuando uno se pone a pensar en economía, no puede dejar de hacer, en crecimiento, no puede dejar de hacerlo, porque el crecimiento es el factor clave para poder generar condiciones mínimas de vida y de convivencia. Y en realidad no tenemos una respuesta clara, porque los estudios tanto de modelo de crecimiento exógeno como modelo de crecimiento endógeno lo que nos muestran es que la clave es el progreso tecnológico, la clave es la innovación, la clave es generar ambientes donde la eficiencia y la organización del proceso de trabajo sean cruciales. De hecho, un viejo trabajo del Premio Nobel de Economía de los años 50 pone sobre la mesa es que más de la mitad del crecimiento de Estados Unidos en casi un siglo depende de un factor que hasta ese momento no sabíamos cuál era, que era el progreso técnico, y no sabíamos cuál era su propia dinámica. Hoy tenemos mucha más evidencia al respecto. Y ese factor no es otra cosa que el progreso técnico, que al final del día es la productividad, que se representa empíricamente como la productividad de los factores. Entonces yo les quería mostrar solamente 2 o 3 indicadores respecto de este tema de la productividad total de los factores, que de alguna manera es lo que viene a representar por qué los países crecen. Ustedes lo que ven ahí es, para un viejo trabajo de Beyer Vergara de principios de este siglo, lo que muestra es, clasifica a los países en tasa de crecimiento, toma ahí 107 países, los países que más crecen, el 25% que más crece, el 20% que más crece, el 20% que menos crece, y lo que ustedes ven que lo que diferencia a un grupo de países de otro es la barra azul. La barra azul es aquellos países que más crecieron, son aquellos países cuya productividad total de los factores más aumentó. Y aquellos países que menos crecieron son aquellos países en los cuales la productividad total de los factores menos creció o incluso contribuyó negativamente. Por tanto, el corazón del crecimiento, cuando uno toma una muestra de países, es las mejoras persistentes, sostenidas de la productividad, la cual están de los factores, del capital, del trabajo, lo cual está asociado a la incorporación de tecnología, insisto, a la innovación, a la capacidad de organizar mejor los procesos de trabajo. Y a dar sostenibilidad en el tiempo a las reglas de decisión. Cuando uno mira a América Latina y descompone el crecimiento de América Latina, un trabajo más reciente para los 25 años que termina en 2013, uno encuentra que América Latina es un continente donde la productividad total de los factores contribuye de manera muy marginal. Un problema que está en el corazón del crecimiento de nuestros países es que, a diferencia de Corea, a diferencia de los tigres del Asia, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos y en Europa en los primeros momentos del despegue, la productividad total de los factores no contribuye. Hemos estado creciendo durante mucho tiempo, básicamente acumulando factores. Más trabajadores volcados al mercado de trabajo, primero por razones de volcado masivo de gente al mercado, luego la feminización de la mano de obra en muchas de las naciones más maduras, y luego la incorporación de capital. Pero todo lo que sabemos de la teoría económica es que esto tiene rendimientos decrecientes y que la única forma de huir de la trampa de los rendimientos decrecientes es con el mismo capital o con el mismo capital humano combinarlo de una manera más eficiente, y esto supone trabajar sobre productividad de manera intensa. Cuando uno va a Uruguay y descompone 2 momentos del tiempo, no sé cuán bien se ve eso, uno encuentra que la historia de Uruguay durante un periodo muy largo, periodo inicial, que es la segunda mitad del siglo XX, la contribución de la productividad de los factores también es muy baja, extraordinariamente baja. Y cuando uno toma un periodo más corto, un trabajo reciente que hicimos con algunos colegas, lo que encuentra es que para un periodo corto, y por lo tanto no se pueden sacar conclusiones muy relevantes, la productividad total de factores mejora su contribución al crecimiento, precisamente en un momento en el cual el país creció más. O sea que también Uruguay tiene mucho para hacer, más allá de que es verdad, podríamos tener varias pistas de que la productividad en Uruguay, en algunos sectores transables, fuertemente vinculados a cadenas agroexportadoras, tuvieron mejoras sostenibles en el marco de un contexto internacional más favorable y en el marco de un contexto de políticas medianamente estables. Pero Uruguay tiene varios temas que desplegar adelante. Y sobre todo tiene varios temas que desplegar hacia adelante, porque Uruguay, a diferencia de otros países de la región, como puede ser Paraguay, no tiene bono demográfico. La probabilidad que nosotros incorporemos mano de obra nueva al mercado laboral en que proporciones relevantes como para generar efectos de crecimiento es nula por nuestra estructura etaria. Por tanto, ese es un desafío muy importante. Y además, como hemos crecido mucho en los últimos años, hoy en día
Nuestro stock de capital es sustancialmente mayor que el que teníamos hace 20 o 30 años. Por lo tanto, cualquier crecimiento requiere de niveles de inversión sustancialmente mayores a las que históricamente teníamos. Uruguay es un país que invirtió en promedio 13% anual del PIB durante décadas. En la última década llegamos a casi duplicar en los momentos de pico al 26% del PIB. Pero hoy volvimos a niveles del 16%. Tenemos un problema con la inversión, porque además estamos en el nivel de inversión de hace 10 años. Y eso forma parte de un clima de negocios, forma parte de la regla de juego y de los niveles de competitividad que el país tiene, de la rentabilidad que las compañías tienen, y que si no invierten, no estamos en condiciones de incorporar tecnología, de mejorar la productividad, de mejorar el acceso a los mercados, y que en la medida que eso está atado con el bienestar, esa es la clave. Y eso me lleva a mi último comentario más de naturaleza política. Y ahí tengo dos comentarios para hacer uno de naturaleza más general y uno más de naturaleza local. De naturaleza global, algo que Enrique García puso sobre la mesa y pasó sobre él, y me parece que es importante reafirmar. En el mundo occidental estamos desafiados en este momento porque el paradigma que nos trajo hasta acá está en cuestión. No hay evidencia que impida reconocer que el periodo de los últimos 50 años en la posguerra es el periodo donde más prosperidad para mayor cantidad de gente se ha alcanzado en el mundo. Cuando uno incluye a todos los países del mundo, incluye al África subsahariana, incluye a China, no hay duda. Tanto la cantidad de gente que salió de pobreza, como las condiciones de vida, lo que han mejorado, como la distribución de ingresos, el resultado es extraordinario. Y eso está en el corazón de un periodo de alta integración global, de globalización, de deslocalización industrial, y eso es así. Ahora, cuando uno parcializa esa medida, y hay un economista de origen serbio, Branko Milanovic, que pone esto sobre la mesa, y excluye a China y a la África subsahariana, uno encuentra que aquí el problema empieza a tener explicación de por qué se manifiestan electoralmente algunos movimientos en el mundo industrializado. Las clases medias en el mundo industrializado se partieron. Ahí hay ganadores y perdedores. Hay un conjunto de personas que habitan en el Ras Belt o que habitan en el Cinturón de París, cuyos niveles de vida son hoy, en derivada, peores de lo que ellos visualizaban 40, 50 años atrás. Y esa gente está enojada. Esos son los trabajadores de industrias rutinarias, con tareas rutinizables, que se los delocalizaron a China o al lugar donde la mano de obra es más barata. Y esas personas votan por un conjunto de gente que promueve un conjunto de cosas muy simples, muy sencillas, muy parecidas a las que 50, 70 años atrás se ponían sobre la mesa y muy peligrosas para la estabilidad de convivencia, no para la economía, para la convivencia del planeta. Y ahí hay un problema, porque en el fondo la disciplina nuestra está en el corazón de eso. Nuestra disciplina nació en el corazón de los consensos construidos en la posguerra. Lo que nosotros sabemos hacer como economistas, como macroeconomistas, como microeconomistas, está construido en 4 o 5 principios que atraviesan esos consensos. Y esos consensos se rompen y aparece el rebrote nacionalista, o aparece el rebrote proteccionista, o las políticas fiscales expansivas per se, como aparece en Estados Unidos, o se insinúa en Italia, o aparecen cosas como el Brexit. Tenemos un problema que en algún momento nos va a llegar. Afortunadamente Uruguay, las cosas llegan tarde, pero va a llegar. El segundo comentario de naturaleza más política, más local, me parece que también es importante poner sobre la mesa la continuidad. Yo tengo la impresión, esto es una cuestión controversial, pero creo que tengo algún argumento para sostenerla, que Uruguay en los últimos 40 años ha hecho las cosas infinitamente mejor que en los 40 previos. Infinitamente mejor. Hay evidencia que así lo muestra, empírica, de crecimiento y de resultados. Y ese mejor desempeño está asociado en 4 o 5 consensos que, independientemente de quién haya gobernado, se han mantenido. Por supuesto, cada gobierno tuvo matices y énfasis distintos. La izquierda no gobernó con las mismas herramientas que lo hicieron los partidos tradicionales, e incluso con algunas cosas que hicieron los militares, y estoy hablando de política económica, no estoy hablando de otra cosa que de política económica. Pero ese consenso básicamente era apertura internacional contra el cierre de la economía de los años 40, 50 y 60, inserción regional, liberalización financiera, un país amistoso con el movimiento de capitales como pocos en la región, más disciplina macroeconómica, y después cada uno le agregó los matices que quiso, algunos más reguladores, otros menos reguladores, otros más intervencionistas, pero esos pilares han estado, mírenlo, en cualquiera de los gobiernos, y han estado presentes en todos. Nadie volvió hacia atrás de lo que se hacía en Uruguay antes de 1973. Nadie. La década del 60 es una década tremendamente de extravío intelectual desde el punto de vista económico.
Probablemente cosas que se hicieron allí se lograron después superar. Pero eso nadie volvió hacia atrás. La cuestión es que esa agenda nos trajo hasta aquí y la impresión que muchos tenemos es que esa agenda está agotada. ¿Qué quiere decir que está agotada? Que siguiendo haciendo más de lo mismo, nada nos va a diferenciar del resto del planeta y por tanto tenemos que hacer un conjunto de cosas nuevas o innovar, porque si no, en piloto automático, salvo que el mundo empujara como fuertemente como empujó entre 2004 y 2014, ya no es suficiente. Y aunque el mundo empujara, muchos países de la región han hecho cosas parecidas a nosotros. Perú es un país más prolijo de lo que era, Paraguay extraordinariamente más prolijo desde el punto de vista macroeconómico, con agendas muy complejas desde el punto de vista social, Chile ni hablar, Colombia ni hablar. Por lo tanto, para diferenciarnos, para captar inversión extranjera, para mejorar la productividad, lo que precisamos es hacer cosas distintas. Yo no sé cuáles son esas cosas distintas, algunas de esas las mencionó María Dolores. Yo había anotado básicamente 5 que con esto termino. La primera, tenemos que recuperar la coordinación macroeconómica. Del 2012 a la fecha, en mi opinión, nosotros hemos retrocedido en materia de capacidad de coordinación macroeconómica. Y eso se refleja en un resultado fiscal como el que tenemos, deteriorado, con una deuda elevada, a pesar que ha sido largamente advertido, hoy finalmente se reconoce que el resultado fiscal meta no se va a cumplir. Y no se podía cumplir porque en ausencia de cambios más profundos, a pesar de haber hecho 2 ajustes fiscales, no se puede hacer. Eso requiere probablemente un ajuste fiscal, una reforma previsional impostergable. Eso requiere definir el rol de las empresas públicas en relación con el Poder Ejecutivo. Refiere a algunos temas, tiene que ver con temas de contabilidad pública, que en Uruguay está retrasado y hoy contabiliza mal un conjunto de cosas y creo que podríamos sacar ventaja de eso. Incluye una regla fiscal. Aquí mi matiz es que yo no hablaría solo de la regla fiscal. Cada vez que yo voy a hablar a mis colegas, hablan solo de la regla fiscal. Acá hay un capítulo fiscal que es muy amplio, donde la regla fiscal es uno, en mi opinión no es el más importante, es importante, pero no es el único. Y yo creo que este es un tema crucial para recuperar el ancla de la estabilidad de este país, que no tiene una política monetaria relativamente ineficaz para estabilizar el ciclo, que es resolver el tema fiscal. Y un capítulo que yo agrego aquí, que es muy importante, es darle un poco más de autonomía al Banco Central para perseguir algunos objetivos en materia inflacionaria. El segundo tema tiene que ver con reformar el sistema educativo. No voy a abundar en esto, pero esto es crucial. Uruguay tenía ventajas comparativas, hay indicadores evidentes. Aunque tomemos solamente la dimensión económica del tema de capital humano, Uruguay tenía un conjunto de ventajas competitivas alojadas en un capital humano hace 40 años que hoy las perdió. No quiere decir que retrocedimos, sino simplemente que otros nos recortaron distancia y hoy son iguales que nosotros. Por lo tanto, siendo 3 millones de habitantes, no basta con tener un sistema educativo medio bueno. Tenemos que tener un sistema potente, porque no tenemos... En San Pablo hay mucho más ingenieros que en todo Uruguay. Por tanto, precisamos que los que estén sean mucho mejores para que vengan a Uruguay. Y eso supone una reforma sustantiva y rápida. No podemos seguir dándole vueltas a la perinola en el tema educativo, donde los avances son, si existen, infinitesimales. Tenemos que hablar de nuestra iniciación externa. El Mercosur, el PEC y el CAUSE y el Mercosur nos trajeron hasta aquí. Argentina y Brasil van a estar en sus agendas propias en los próximos 10 años. No van a mirar una sola cosa que derrame sobre un país que además en renta per cápita es más rico que ellos. No hay ninguna motivación para que un político brasileño sea solidario con Uruguay. ¿Por qué? Si somos más ricos nosotros que ellos. En Europa tiene sentido que Alemania lo sea con España o con Grecia. En Brasil no tiene ningún sentido. El PIB per cápita de Uruguay es mucho mayor que el de muchas zonas de Brasil. Por tanto, los brasileños tienen que mirar por su agenda. No tienen que mirar por nuestra agenda. Somos nosotros los que tenemos que mirar por nuestra agenda. Y sin pelearnos con nadie, tenemos que buscar nuevos horizontes. El Pacífico es un lugar. Y finalmente, fortalecer la negociación colectiva. Yo creo que en Uruguay, para temas de productividad, nuestro esquema de negociación colectiva es muy útil, es muy bueno, es muy democrático, pero tiene muchas cosas que deben ser revisadas. En particular, cómo discutimos sobre productividad. No tenemos indicadores de productividad en Uruguay sobre temas de negociación colectiva. Cada vez que van a discutir un aumento de salarios, es una discusión a ciegas, donde todos se hacen trampas al solitario. Los sindicatos, el gobierno y las empresas. Todos se esconden la información que tienen y entonces no tenemos una asignación eficaz. Y como ese, hay otro conjunto de temas de negociación colectiva que deberían ser revisados, como por ejemplo, acuerdos salariales en el sector no transable, donde hay una empresa casi única que acuerda aumento de salarios, con acuerdo con el sindicato, el gobierno tiene un escaso poder de veto, trasladan a precios, porque como son casi únicos, y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Esa empresa es proveedora de empresas del sector transable y por lo tanto lo toman como un costo y eso impacta sobre la competitividad del país. Ahí hay básicamente un tema de consistencia de la negociación colectiva que alguien debería vigilar porque no se trasladan efectos espurios sobre otras decisiones.
Esos eran mis comentarios y lo más importante, lo que decía María Dolores, tomar decisiones, que yo creo que Uruguay tomamos decisiones, pero a veces tomamos decisiones con un proceso extremadamente lento porque tenemos temor a equivocarnos. Y acá lo más importante es hacer, porque cuando uno se equivoca, aprende y rectifica y vuelve. Lo peor que puede pasar es que por temor a equivocarnos posterguemos, porque eso lo único que nos hace es perder oportunidades. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación de cada uno de nuestros expertos, don Enrique, nos gustaría poder escuchar su mirada sobre todo este panorama que se ve también desde el Uruguay, ¿verdad? Me siento muy contento de haber escuchado los 3 comentarios y hay un tema que me gusta mucho, que es difícil que 1, 2, 3, 4 personas que en la rama económica puedan estar de acuerdo, porque eso no es normal. Generalmente tienes 4 economistas y hay 8 posiciones diferentes, lo cual quiere decir que el enfoque que hemos adoptado es un enfoque consistente y común. Ahora, hay matices definitivamente, pero volvemos a la esencia del asunto, es decir, cómo lograr los consensos, punto número 1, y 2, no quedarnos en la discusión, que es lo clave, asumir las responsabilidades en el corto plazo, que a veces son difíciles. Aquí lo que me mostraba, lo que decía Juncker, ¿no? Que es muy fácil el decir qué es lo que hay que hacer mal, pero el asunto es que si lo haces, vas a perder la siguiente elección. No, y en realidad ese es el gran debate. Pero evidentemente, de los comentarios que ustedes han presentado, que más específicamente están vinculados con la realidad del Uruguay, yo comparto plenamente. Es decir, que siendo un país en dimensión, tamaño pequeño, población relativamente pequeña, teniendo a su lado 2 monstruos, ha escogido un camino que no solamente es la interacción en la región, sino cómo insertarse, y para insertarse no con lo tradicional únicamente, sino precisamente con lo que tú señalabas, con la capacidad más tecnológica de innovación y creatividad. Así que ahora yo veo que uno de los temas delicados que tienen en el Uruguay, que hay en otros países, pero aquí es muy delicado, es la relación con el sector laboral. El sentido de que el futuro de las oportunidades de trabajo es muy diferente al que hemos tenido en el pasado, pero el sector laboral es muy fuerte, en el sentido de tratar de mantener, obviamente, muchas de las conquistas sociales que han sido logradas. Bueno, ¿cómo negociar eso? ¿Cómo mezclar con el tema de habilidades? ¿Cómo transformar a cierta gente, especialmente generaciones más jóvenes que están enfrascadas en un modelo de trabajo tradicional? ¿Cómo darles la oportunidad para dar un salto cualitativo en sus habilidades para que puedan ser útiles en el futuro? Ese es un punto. Y el segundo, ¿cómo estimular a los emprendedores? Porque hoy día, miren, muchos de los jóvenes, hoy día en el mundo y en América Latina pasa lo mismo, ya no hacen lo que hacíamos en nuestras generaciones anteriores. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser funcionario público? ¿O quiere ser funcionario del BID? No, ya dicen, bueno, voy a comenzar a ser emprendedor, voy a buscar, y a algunos les va bien, a otros no bien, pero hay una nueva filosofía y un nuevo manejo. Y todo esto, la tecnología, y como hemos visto, cómo afecta a la política. Antes, el intermediario político era, ¿quiénes eran? Los partidos políticos. Había los diputados, los senadores. Hoy día hay un nuevo interlocutor que maneja, que es el social media. En 20 minutos tú puedes convocar a una manifestación de 100.000 personas y puedes transmitir, y esto es desordenado, porque con todos sus defectos, la estructura de los partidos, todos, habían principios, habían disciplinas, que cuando es desorganizado no sucede. Y esto está teniendo un efecto definitivamente en la política, y las sorpresas electorales, muchas ya han sucedido y muchas otras van a suceder. Así que, no, la verdad que yo comparto y estoy muy contento de que
lo que yo en términos más generales he dicho, he visto que con gran elocuencia, elegancia o quizá diplomacia hemos compartido, y así que yo les agradezco muchísimo, ¿no? Bien, los agradecidos sin duda somos nosotros. Tenemos unos minutitos para un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, le acercamos el micrófono. Por allá hay una pregunta, Cecilia. Sí, una sola pregunta para el economista Odone. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de abrir a la competencia a las empresas públicas? Es decir, romper los monopolios y ponerlas a competir sin privatizar. Porque de esa manera no perdemos las empresas públicas, ningún funcionario del Estado es afectado, podemos corregir el empleo con los nuevos empleos que se generan, podemos corregir el déficit con los nuevos impuestos que se generan de esas nuevas empresas privadas a partir de esa toma de decisión. Eso implicaría corregir el empleo, corregir el déficit y corregir la competitividad, porque también acabaríamos con los sobrecostos y los sobreprecios de las tarifas. Punto final. Me gustaría conocer su opinión sobre ese punto. No, breve, muy breve. A ver, cualquier persona con mi formación y con mi visión ideológica no puede decir otra cosa que la competencia es algo favorable en la medida que eso introduce conflicto de intereses y genera una mejor asignación de recursos. Y por tanto, desde el punto de vista conceptual y teórico, no tengo dudas que la respuesta debería ser favorable. Ahora, esas cosas que son esotéricas en el pensamiento abstracto, uno tiene que llevarlas a la realidad. Y lo que rápidamente digo es que hay un conjunto de restricciones de tipo tecnológica y tipo de tamaño que hacen que esa discusión en Uruguay no tenga mucho sentido. No hay chance de distribuir energía eléctrica tecnológicamente hoy de una manera muy distinta a la que lo hacemos, porque hay economía de red, economía de alcance en un país muy chico, que ya está integrado. No hay mucha chance o sea, hay espacios para introducir oportunidad de competencia en algunos negocios que están en las empresas públicas. De hecho, ya ha ocurrido en el pasado, que tenemos telefonía celular, y seguramente hay 4, 5, 6 cosas más en las cuales se podría avanzar. Pero no pensemos que una solución de esa naturaleza de equilibrio general que va a tener un conjunto de situaciones mágicas viene por promover más competencia, porque hay un conjunto de restricciones fácticas del país que impiden, con el estado de la tecnología actual, avanzar mucho en eso. Lo que sí digo es que, independientemente de eso, y afortunadamente la teoría económica nos ayuda, la regulación de mercados tiene un conjunto de herramientas a su disposición para que, aún a pesar de que no haya condiciones de introducir competencia cierta, uno pueda simular condiciones de competencia. Y ahí Uruguay tiene un camino fantástico para hacer. O sea, lo que no podemos tener en Uruguay es que el regulador de mercados como la distribución de combustibles sea la empresa que es la que produce combustibles. No podemos ocurrir que el regulador tenga una relación asimétrica con el regulado, donde la URSEA es más débil que ANCAP. O sea, yo creo que Uruguay tiene que ir a un esquema de gobernanza de las empresas públicas donde hay un poder ejecutivo que establece la política mandatoria a través del Ministerio incumbente de lo que hay que hacer en materia de energía, en materia de telecomunicaciones. Luego hay un poder ejecutivo que es el representado por el Ministerio de Hacienda o PP o una combinación de ambos, que es el accionista principal y que dice yo quiero utilidades durante un tiempo determinado por esto, en condiciones normales de funcionamiento. Y las empresas son el instrumento que, en libertad de perseguir, porque son empresas, ya no son entes autónomos del Estado, persiguen esos fines y rinden cuentas y transfieren a rentas generales. Y luego lo que hay es un regulador independiente, que forma parte del Poder Ejecutivo, que establece bajo qué condiciones de precio y de calidad esos servicios se prestan. Ese esquema es un esquema distinto al que hoy tenemos, que es abstruso, asimétrico, confuso, con relaciones de poder difusas, y donde no hay competencia, pero se puede avanzar en la simulación de ganancia de eficiencia asociada como el que tú planteas. Y seguramente Manuel va a decir. Coincido totalmente con lo que dijo Gabriel. Una sola cosita. Sobre finales del año pasado hubo un anuncio del contador García y del ministro de Economía de que iban a enviar un proyecto de ley sobre algunos aspectos de gobierno corporativo de las empresas públicas. Eso es muy saludable, porque entre otras cosas, desconozco el proyecto, tengo solamente las versiones de prensa, pero entre otras cosas podríamos incorporarle todos estos temas. Hoy, como dice Gabriel, la empresa estatal en competencia con las privadas es el caballo del comisario, y eso lo vive cualquiera que esté
en cualquier rubro, banca, telecomunicaciones, AFAP, seguros, lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas, y después el tema de la toma de decisiones y de los organismos de contralor. O sea que creo que es bienvenido el proyecto de ley y estamos ávidos de leerlo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, vamos a agradecer a la concurrencia, agradecer a todos los sectores que hoy han estado con nosotros porque ha sido muy diverso, a los panelistas nacionales e internacionales, sin duda a nuestro invitado especial de hoy, a los economistas que nos han acompañado, a todo el equipo de OPP y de Fundación Astur que ha organizado esta actividad, a los medios de comunicación. Y, por supuesto, les esperamos en la próxima actividad que será pronto y ya les estaremos avisando. Muchas gracias. Feliz fin de jornada.